Ella de Campo Claro de Irapa y él del Furrial. Cuando eran guarichos, se alimentaron de moriche, vitualla, arenque y mango redondo. Aprendieron sin truco ni maña, que mano segura no se tranca. Ella es Tania, el Diosdado, y esto es Sin Truco ni Maña. Hola, muy buenos días a toda la República Bolivariana de Venezuela. Hoy es viernes 17 de octubre y bueno, el cuerpo lo sabe. Estamos en Sin Truco ni Maña y a quien no adivina dónde estoy. Estamos haciendo un programa especial desde Moscú y desde la sede del canal Russia Today. Voy a leer el editorial. No exagero en decir que RT cambió la forma de ver el mundo. A lo largo de su trayectoria, se consolida como un pilar fundamental en la construcción de un orden comunicacional verdaderamente multipolar y diverso. Ha sido referencia para el periodismo, su compromiso por romper con la hegemonía comunicacional occidental, que busca establecer una visión única del mundo a través del control de las narrativas globales y la marginalización de voces disidentes, ha dado mucho de qué hablar y nos ha dado mucho de qué aprender. Su labor visibiliza las otras miradas y ofrece al mundo la posibilidad de acceder a narrativas alternas, lo que enriquece el diálogo global en defensa del derecho a una información veraz, oportuna y plural. Su salida al aire en el año 2005 significó para nosotras y nosotros en Venezuela la apertura a una visión informativa y cultural en la cual vemos reflejados algunos de nuestros códigos. Multilateralismo, respeto a la soberanía de las naciones, diversidad, anticolonialismo, esto a pesar de que estamos a decenas de miles de kilómetros de distancia. Y ahora estamos aquí, en Moscú, capital de Rusia, tierra que acogió como suyo a un venezolano gigante llamado Francisco de Miranda, precursor de la independencia suramericana, y estamos celebrando los 20 años de Russia Today, o como lo llamamos nosotros, RT. Y ahora mantiene relaciones con la República Bolivariana de Venezuela, entrañables lazos de amistad y también de alianza estratégica. Como la rectora de la Universidad Internacional de las Comunicaciones y como conductora de Sin Truco ni Maña, como periodista, pero especialmente como venezolana, quiero transmitir a RT, a su gente trabajadora, las más sinceras y merecidas felicitaciones en el nombre del pueblo venezolano, del presidente Nicolás Maduro, y en el mío propio por estos 20 años de trabajo arduo. Para mí es un verdadero honor estar aquí hoy y quiero también dar la bienvenida a nuestro invitado especial, que es argentino, de origen yugoslavo o de raíz yugoslava, pero también tiene su corazoncito venezolano. En ese corazoncito hay ciertas cosas que se ven en su programa, hay humor, hay ironía, hay picardía, y él es Mirko Casale. ¿Cómo estás, Mirko? Encantada de tenerte aquí con nosotros en Sin Truco ni Maña. Muy bien, estoy encantado yo de estar aquí contigo y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas veces te hemos invitado muchas veces a Venezuela, a Sin Truco ni Maña, a la universidad, pero lo logramos. Sí, aquí estamos. sí, como dicen, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, Mahoma ¿no? va a la montaña, así fue. Así es. ¿Eres más argentino, ruso, venezolano? Yo no porque estemos hablando en este programa, pero yo me identifico muchísimo con Venezuela, que a veces me dicen, pero oye, tú no naciste ahí, no. Pero bueno, yo viví 11 años ahí. Yo tengo un hijo, mi hijo es venezolano, nació en Caracas, y a veces uno es más de donde es el hijo que de donde es uno propio, ¿no? Y yo de Argentina me fui chiquito, viví un tiempo en España. De España nunca me sentí identificado, siempre me sentía como argentino, pero al fin y al cabo de Argentina me fui tan chiquito que a veces cuando me junto aquí en Moscú con personas de Argentina y de Venezuela, siento más familiaridad con las personas de Venezuela que de Argentina. Porque de Argentina me fui tan chiquito que hay códigos, música, que yo hablo de cosas de los 80 cuando hablo de Argentina. Entonces todos me miran como, no, pero Mirko, eso ya no se dice, ¿no? Eso se dejó de decir en el 92, ¿no? Entonces tengo muchísima cercanía emocional con Venezuela. Tú sabes que en este programa aplaudimos. En Venezuela aplaudimos por todo. Entonces, bueno, Mirko Casale se siente venezolano. ¿Aplausos? Bueno, mira, vamos a hablar de RT, porque de verdad que lo que decimos en el editorial lo sentimos de corazón. Fue otra mirada al mundo. Y la Universidad Internacional de las Comunicaciones, su primera clase oficial fue en el año 2022. Allí estaba con nosotros el embajador
de Rusia en Venezuela, de la Federación Rusa en Venezuela, nuestro amigo el embajador Sergei Melik. Y estaba allí porque justamente en ese momento había ocurrido algo que nos sorprendió, que pareciera que en el siglo XXI no podía ocurrir, y es que toda la Unión Europea había prohibido la emisión de RT. Vamos a recordar ese momento con el embajador de la Federación Rusa en Venezuela y ya regresamos con Mirko. Lamentablemente, en estos momentos, los medios rusos que tienen una proyección internacional como Sputnik, como RT, están bloqueados por los gobiernos de los países que en su momento que pretenden mostrarse como los países, los gobiernos democráticos, pero en la realidad tienen nada con la nada que ver con democracia, porque prohíben los medios libres de comunicación, los medios rusos, pero español es un idioma en que se habla todo el hemisferio occidental, todos los países. Es una región hispanohablante. Y para nuestros medios de comunicación también es muy importante llevar las informaciones en este idioma, pero siempre, casi siempre, es un producto de la traducción, excepto RT que produce sus propias noticias. Si hablamos de los medios rusos que salen en inglés o en francés o en algunos idiomas europeos, alemán, por ejemplo, ellos todo el día enfrentan con unas censuras muy fuertes, muy drásticas. No, los corresponsales de nuestros medios están atacados, están privados de inmunidades, sus oficinas están atacadas con varias agentes, no solo agentes gubernamentales, sino también provocadores. Es lo que pasa todo el día en los medios de comunicación occidentales, al mismo tiempo borrando del mapa informativo cualquier medio ruso y pusiendo ahí unas noticias falsas emitidas por estos medios de comunicación. Si nos vamos a preguntar, ¿es algo natural o es algo de un negocio? Pues los redactores de estos medios, en búsqueda de más seguidores, en búsqueda de más publicidades, lo ponen a sus medios. No creo que es una respuesta 100% que corresponde. Hay una lucha, hay una guerra entre mal y bien, entre la verdad y la mentira. Y estoy totalmente convencido que estas actividades, porque están muy bien organizadas, provienen de distintos centros de propaganda antirrusa, no solo antirrusa, bueno, contra cualquier país en este planeta que lleva su política soberana e independiente. Bueno, Mirko, te ha tocado vivir todo este periodo de guerra, ¿verdad? Y te ha tocado vivir la censura al canal y la censura a Mirko Casale y a Ahí Les Va, porque no habíamos mencionado Ahí Les Va. ¿Cómo evalúas tú este momento? ¿Qué aprendizajes te ha dejado eso? ¿Y qué experiencias podrías tú compartirnos? Realmente fue como incluso hasta sorprendente, porque uno esperara que desde la Unión Europea, ¿no?, y desde los grandes emporios de redes sociales iban a tener o fueran trigo limpio, digamos, ¿no? Pero no te esperabas que fueran a ser tan descarados, ¿no? O sea, tan fue brutal, como medio ¿verdad? sorprenderte, así agarrar y decir, prohibimos. Además fue inmediato, fue cuando empezó la operación militar especial, fue 2 días después, prohibimos completamente, no sé qué, tal. Y entonces era como que se produjo durante bastante tiempo la inversión de nosotros vivimos en la dictadura y yo en mi casa ponía y tenías la BBC en ruso, o sea, tenías esas cosas, pero allá no se podía ver RT. Y entonces era como, uy, pero esta gente sí es descarada, o sea, porque están haciendo exactamente lo contrario de lo que dicen, que es lo que han venido haciendo cada vez más, ¿no?
Para nosotros fue todo un desafío, ¿no? Porque realmente lo de no salir al aire en la Unión Europea realmente para RT en español no es principal porque, bueno, no salimos en España, pero en otros países da un poco igual hablo de RT en español, para los otros idiomas de RT sí ha sido complicado, ¿no? RT en alemán, imagínate, te sacan de la Unión Europea y bueno, y sobrevivir es... A nosotros nos quedó Latinoamérica en cuanto a lo que es la señal de la televisión, pero el tema de las redes sociales, sí, YouTube... Fuera, nos sacaron, han pasado 3 años y medio y nunca, todos los intentos que hemos hecho para volver, tanto como Ahí Les Va, como otros canales asociados a RT en español, cambiándole el nombre, dándole la vuelta, poniendo, o sea, hemos hecho de todo. Y siempre nos tumban el canal, ¿no? Y claro... ¿Qué dicen? ¿Qué te dicen? No dicen nada, eso es bien interesante. Ellos nunca escribieron una carta formal como cuando violas los términos, ¿no? De repente no estás. No estás. No estás. Y ellos no dan... Pues normalmente el procedimiento habitual en estas plataformas es que te advierten primero. Este video violó las normativas, Exacto, lo sí, que sí. sea, tal. Una y después excusa que también es mentira. que es mentira. Pero por lo menos guardan la formalidad. Exacto, guardan la formalidad Lo que pasa es que se han mínima, perdido ¿no? las formalidades, la verdad. Sí, que sí. O sea, En esto fue así como brutal y en el caso de YouTube fue el más brutal de todos, digamos, ¿no? Porque fue el cierre en todo el mundo. Y, por ejemplo, para un programa de Ahí Les Va, cuyo formato es de unos 10 minutos de duración, su lugar natural debería ser YouTube, bueno, pues fue un tema porque hemos tenido que, bueno, impulsar otras redes donde los videos de 10 minutos, pues la gente, por ejemplo, en X, no te va a mirar tanto videos de 10 minutos. pero sí ha habido como un ¿no? efecto boomerang. Por ejemplo, Sí. en Latinoamérica yo sé que ha crecido la audiencia de Ahí Les Va, ¿no? Sí, No sí. sé, no sé qué pasa con RT. Sí, no, también, porque también cuando censuras de manera tan brutal, pues obviamente haces daño, ¿no? No es mentira que puedas decir no hiciste ni no nos hicieron nada, eso es mentira. Pero al mismo tiempo generas como una reacción entre el público que dice, oye, ¿por qué estás prohibiendo eso? Pues no se supone que tú eres de la libertad, de no sé qué, debate de ideas y no sé qué, y cierras todos unos canales de esa manera. Pues yo quiero ver este canal, ¿no? Y entonces hay mucha gente que a lo mejor no veía mucho RT o no conocía o le sonaba vagamente y de repente es, pues ahora lo prohibiste. Ahora quiero verlo, ¿no? Entonces, sí hay un cierto efecto boomerang, pero sobre todo no tanto de que un efecto que nos beneficie a nosotros, sino que los golpea a ellos, ¿no? Porque quedan en evidencia de su discurso doble vara y doble moral súper escandaloso, ¿no? Bueno, les recomiendo que lo busquen en Telegram. El canal Telegram es espectacular porque tiene todos los videos archivados, más los comentarios de Mirko, que ya ustedes saben cómo son, ¿verdad? ¿De dónde sale ese humor, cómo se llama? Esa ironía. Yo la verdad que no sabría decir en qué. Yo siempre he sido sarcástico desde la adolescencia, podría decir que ya te usaba el sarcasmo y la ironía a la hora de expresar ideas con mis amigos. De hecho, antes, cuando yo no presentaba el programa, había gente que decía, que veía el programa y decía, Mirko, esto lo estás escribiendo tú. Yo lo Mira, ¿ves? Porque quien me conocía en persona o conocía mi trabajo, particularmente en Venezuela, decían, esto sí, es... parece. Yo tengo una amiga que me dijo ahí, y yo te escuchaba y era como... Mi propia hermana me decía, y yo escuchaba y era como escucharte a ti en otra voz y otra persona, ¿no? Entonces, pero ¿de dónde sale? No lo sé. Hay muchos elementos venezolanos, a mí me gusta poner frases, a mí el refranero venezolano me encanta. Siempre estoy todo el tiempo así como evangelizando a la gente con, esta frase dicen en Venezuela, buenísima, no tiene equivalente, tal. Ahí. Entonces siempre me gusta... meterle como el humor caribe y es algo que he notado en las personas que siguen el programa que les gusta mucho, o sea que hay un humor que es particularmente ni siquiera de toda Latinoamérica, sino especialmente del Caribe, ¿no? Se aprecia más ese humor así como socarrón, doble sentido. El que estaba en el centro de la mesa tomando café o té o mate o lo que sea, y tú eras el que echaba los chistes. Sí, bueno, curiosamente a la hora de lo personal, yo soy bastante más tímido. La gente no me cree. Ayer estaba hablando con Oliver, un compañero de acá, de RT en español, cubano, y yo le decía, yo soy tímido, Oliver. Y él me miraba así y me decía, no. Y yo le digo, no, de primeras, yo soy tímido. Bueno, a mí me cuesta agarrar confianza, ¿no? Eso dice Diosdado y nadie se lo cree tampoco. Yo se lo puedo creer, porque es mi experiencia sí. también. Hay gente que primero es, bueno, y yo así en una situación de fiesta, probablemente yo sea el que más escuche
y después me vaya abriendo, ¿no? Fíjate lo que nosotros estudiamos la guerra cognitiva en la universidad, ¿no? Y bueno, esa agresión, porque eso es una agresión, esa invasión de nuestra subjetividad, ataca directamente algunas cosas. Por ejemplo, la acción comunitaria, colectiva, lo colectivo está atacado. Allí la identidad, a veces el humor, porque, el sentir propio de las regiones, porque es una cultura que se impone orientada al individualismo, a la competencia, al hedonismo, a la negación de una cantidad de cosas. Pero nosotros decimos lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son las armas de defensa? Entonces, la verdad es una. La evidencia es otra, es decir, datos, hechos irrefutables, ¿verdad? Y la identidad, la memoria histórica, el arraigo con tu cultura. Ahí les va, tiene esas tres cosas. ¿Eso fue deliberado o lo fuiste aprendiendo con el...? Mira, te agradezco muchísimo porque has hecho una disección muy buena de lo que nosotros consideramos súper importante en Ahí les va, que es precisamente eso, el dar elementos súper contundentes a la vista de todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo pueda comprobar por sí mismo que lo que estamos diciendo no nos lo inventamos nosotros. Y la memoria, nosotros siempre hacemos videos noticiosos e históricos y ninguno es puramente noticioso y ninguno es puramente histórico, ¿no? Todos terminan como entrelazándose porque no puedes entender el presente, ¿no? sin echarle un vistazo al pasado. Yo la verdad que no siento que haya sido algo como premeditado, pero sí hay una cierta lógica con RT en español que nos obligó desde el inicio a ser muy cuidadosos porque nos tenían desde el inicio el ataque de ustedes son fake news, ustedes mienten, ustedes entonces... Medio controlado por el gobierno ruso. Por el Estado ruso y tal, ahí de llamada directa, línea roja, el teléfono del Kremlin, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces era nosotros, lo que a un periodista le puede ocurrir, un error que comete con un dato tal, en nuestro caso se convertía en todo el de RT en español, se convertía en fake news. Miren, dijeron esto y es falso porque no sé qué. Entonces nosotros somos extremadamente cuidadosos, por ejemplo, a la hora de buscar datos. Y nunca damos datos así como de fuentes que no quisieron revelar su identidad, no sé qué, porque entonces pierdes la credibilidad. Entonces, en ese caso, esa presión de ustedes son fake news, nos obligó a ser ultra rigurosos en todo lo que es la elaboración de los programas, ¿no? Y en el caso de Ahí les va, pero esto es extensible a RT en español, claro. Es muy gracioso porque a pesar de todo eso, cuando tú le dices, bueno, pero dime cuáles fueron las fake news y tal. Y, no lo puedes decir. Silencio, grillos, no hay, no tienes. Bueno, yo les voy a decir algo. Eso se llama periodismo, ¿verdad? El rigor, el dato, la fuente fidedigna, comparar las fuentes, darle opciones al espectador para que decida cuál va a tomar, ¿verdad? El respeto por el usuario, eso se llama periodismo. Pero mi amigo Darle Herrera, ¿verdad? Profesor muy querido, sí. Él escribió un libro que se llamaba El que se robó el periodismo, que lo devuelva. ¿Ves? Porque en algún momento nos robaron el periodismo y a todo el mundo se le olvidó ese ABC básico del periodismo. ¿Qué significa RT 20 años? ¿Qué significa no para Milko también, pero digamos yo creo que irrumpió, por lo menos en Occidente, la forma de ver el mundo? Me lo vas a contestar después que escuchemos esta reflexión del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué pasaría si la ultraderecha convocara una marcha así como las que convocamos nosotros, poderosa? Miren, la repetirían en el mundo. La sacarían todos los medios del mundo. Durante 3 meses, todos los días. Te la repetirían tanta que te harían vomitar. Intoxicarían los medios de comunicación mundiales mostrando algo parecido, cosa que la extrema derecha no tiene ninguna capacidad para hacer. Yo me metí con el carro entre la gente venía llegando y cuando abrí la puerta, la alegría del pueblo, abrazos, besos. Llamo a todos los movimientos sociales que quieren paz en Venezuela a difundir la verdad de Venezuela para conquistar con nuestra verdad el mundo de paz que todo el mundo quiere. Así que al combate, a la batalla y a la victoria, y que la resistencia continúe.
Ajá, ¿qué significa RT? Bueno, RT es curioso porque yo no estoy en RT en español desde sus inicios. Bueno, RT en general tiene 20 años, RT en español 15, yo tengo 8 años aquí, pero siento que RT incluso superó sus propias expectativas, ¿no? Porque RT nace básicamente como cuál es la necesidad de crear RT, que es dar la visión de Rusia sobre asuntos de interés internacional, porque hasta la salida de RT, si alguien quería saber en el, llamemos Occidente colectivo, pero incluyendo toda América, Europa Occidental, etcétera, si alguien quería saber qué decía o qué opinaba Rusia sobre esto o aquello, tenías que verlo en cadenas que no eran rusas. O sea, era la BBC diciéndote lo que dice Rusia, Deutsche Welle diciéndote lo que dice Rusia, France 24, CNN. Entonces siempre ya era un mensaje distorsionado. Entonces yo siento que RT nace con una vocación de simplemente eso, ¿no? Decir, oye, pero vamos a dar nuestro punto de vista. Y aquello fue más grande porque se terminó convirtiendo en un medio alternativo que incluyó un montón de voces en América Latina y terminó trascendiendo su propio razón de ser inicial, ¿no? Y ahora es mucho más que eso, es mucho más que simplemente, que sigue siendo una parte fundamental de RT, ¿no? Pero es también, se escuchan las voces de América Latina, se hacen documentales, o sea, realmente programas de análisis y de opinión. Es una cadena que tiene sedes en casi todo el mundo. Sí, en América Latina hay muchas sedes de RT particularmente. Hasta en España se sigue trabajando como se puede, pero se sigue. Y bueno, los otros idiomas también. Tienen sedes en prácticamente todo el mundo. Hay en árabe, en alemán, en francés, en serbo-croata, en chino hay como una web de momento. Hay un montón en inglés, por supuesto, ¿no? Entonces sí. Creo que trascendió sus propias aspiraciones, ¿no? Y se convirtió en algo mucho más grande de lo que aspiraba a ser. Ahora viene la pregunta difícil. La espero con gusto. No, porque hubo, 2022, todo el tema de la guerra, el conflicto. Quienes estaban aquí adentro sintieron digamos, la agresión informativa y cognitiva de todo Occidente. O sea, fue un cerco importante con todos los niveles de vocería, es decir, desde los gobernantes hasta escuelas, universidades, prohibieron las obras rusas, el estudio de las obras de los clásicos de la literatura rusa los prohibieron en Europa, no dejaban a los deportistas participar. Es decir, fue un momento difícil, ¿verdad? ¿Qué fue lo que llevó a Mirko Casale a tomar la determinación de decir, yo me quedo aquí, ¿verdad? Yo asumo y yo voy a pelear? ¿Por qué? ¿Por qué peleabas en ese momento? Fueron varios motivos, ¿no? Uno era que Ahí Les Va le había agarrado muchísimo cariño al programa, ¿no? O sea, yo le tenía y no quería que desapareciera. Nosotros también le teníamos. Se agradece. Y realmente era, o sea, no por hablar mentira, digamos, ¿no? Pero realmente yo sentía sigo sintiendo como una afinidad con las personas que ven Ahí Les Va. Y siempre leerlos cuando a veces uno ya tengo mucho tiempo escribiendo Ahí Les Va, y cuando uno a veces dice, esto se vuelve repetitivo, y uno lee los comentarios de la gente, ustedes son imprescindibles, sigan adelante, trajeron una nueva luz, no sé qué, tal, y eso te alimenta, ¿no? También hubo motivos geopolíticos, ¿no? Geopolíticos, al principio, sí, mucha gente estaba sorprendida, yo también, ¿no? Nos agarró así como de sorpresa el comienzo de la operación militar especial, ¿no? Entonces fue como que, ¿pero qué está pasando? Porque, ¿no? Y entonces estabas como intentando colocarte. Pero ahí hubo varias cosas, ¿no? Que era el tema de Rusia. Si Rusia cae, el mundo multipolar cae. Entonces no es solo ni siquiera una afinidad con Rusia, que también, no la voy a negar, pero también hay algo de más allá. O sea, si en esta confrontación geopolítica, que es mucho más que militar, es realmente una confrontación geopolítica, Rusia cae, todo el mundo multipolar, América Latina lo va a sufrir. Lo va a sufrir, aunque crean en algunos países que no tienen nada que ver. Eso básicamente es abrir cancha
a Estados Unidos, bueno, al G7 y amigos, vamos a decirlo, ¿no? O sea, al norte global, ¿no? Entonces había como que tener eso claro, ¿no? Y también hay un pensamiento de Fidel Castro que a mí me encantaba, que decía, cuando dudas, en momentos de dudas, es como, mira qué está haciendo el imperialismo y ponte enfrente. Porque si no te pones enfrente, estás al lado. Exacto. ¿No? Esa es su explicación, ¿no? Claro. Y eso realmente en momentos que después todo esto se fue entendiendo, se fue explicando. Yo lo comento mucho cuando me preguntan sobre lo que han sido estos años. El occidente colectivo, el norte global, hizo incluso que la población rusa, que al principio no entendía o no estaba clara qué está pasando aquí, pero cómo que Rusia hizo tal con Ucrania y no sé qué y tal, ¿no? Todas las acciones del occidente colectivo hicieron que la población rusa que pudiera tener dudas fuera, oye, pero qué descarados son. O sea, porque, por ejemplo, a Estados Unidos, cuando atacó infinidad de países, la Unión Europea nunca le tosió ni le puso no sé qué. Incluso cuando estuvo en desacuerdo con la de Irak, que había muchos gobernantes, Chirac, me acuerdo, que estaba, no estoy de acuerdo y no sé qué. Ok, ¿qué hiciste? No, simplemente decir, no estoy de acuerdo, la vida sigue, ¿no? Y con Rusia fue eso, todas las sanciones económicas, el sacar a los deportistas, ¿no? Sacar a los deportistas de las competiciones, todo lo que mencionabas, ¿no? Que llegaron a haber casos ridículos de gatos rusos sacados de competiciones, ¿no? Que entonces decían una competición de gatos bonitos, decían, no, esos son gatos rusos y eso es la maquinaria del Kremlin. Era realmente, se convirtieron en su propia parodia, ¿no? Eso es verdad, esas cosas ocurrieron. Sí, ocurrieron esas cosas. Y eso hizo que mucha población, en mucha parte de la población en Rusia que estuviera así como choqueada, dijera, no, yo ya sé dónde está mi lugar, ¿no? Y todo esto incluso se aceleró más todavía cuando el ente israelí inicia su genocidio en Gaza, porque entonces ahí las dobles varas se vuelven cuádruples, ¿no? Porque entonces es, bueno, Rusia es mala y nos sancionó, pues bueno, entonces ahora vas a hacer lo mismo en Israel. No, es que es muy complicado. Entonces están todos los deportistas israelíes paseándose por el mundo en Eurovisión, ninguna sanción seria, han sancionado como a 4 colonos por ahí que no tienen ninguna relevancia, no sé qué. Netanyahu pasa volando por encima de la Unión Europea, aunque tiene una orden. Y entonces, bueno, todas esas cosas terminaron, es decir, el norte global involuntariamente terminó blindando al pueblo ruso. Y el hecho de que el pueblo ruso ahora no tenga ninguna duda de ninguna clase es, en una parte importante, gracias a las medidas del occidente colectivo, ¿no? Bueno, yo les recuerdo que estamos en Moscú. Yo estoy encontrando a Mirko muy encantada de hablar con él, pero no habíamos hablado previamente al programa. Pero cualquier venezolano o venezolana que está escuchando ese testimonio, que me diga si no se siente igual, ¿verdad? Porque nosotros en este momento estamos siendo el centro de atención o el centro de agresión de una potencia y toda la censura, primero la censura global, después la criminalización de nuestras instituciones, el ataque a la democracia, la deslegitimación de nuestro gobierno. Y bueno, ha pasado a extremos que te agradecemos de verdad, y a RT, los venezolanos y las venezolanas, de que pueda estar esa otra visión en la que lo absurdo se impone como si fuera una verdad, como si fuera una noticia y como si fuera una norma internacional, que es donde está lo grave. Vamos a ver, porque Venezuela y Rusia elevaron su nivel de relaciones internacionales. La Asamblea Nacional aprobó una ley que ya convierte en ley el Tratado de Cooperación Estratégica entre los dos países. Y bueno, las coincidencias están aquí algunas aflorando, ¿verdad? Pero sí quisiéramos conocer de parte de Mirko, ¿cómo ves entonces a ese mundo multipolar, ¿no? Tú conociste a Chávez también, porque trabajaste en el Ministerio de Comunicación con el comandante Chávez. Y Chávez, a comienzos de este siglo, ¿verdad?, hablaba del mundo multipolar, del otro mundo posible, de la Alianza Sur-Sur, y además hizo un montón de cosas, ¿no? Hizo, bueno, integración latinoamericana, el ALBA, la CELAC, Petrocaribe, en fin. Trabajó intensamente junto con otros mandatarios en eso. ¿Cómo ves en este momento, Mirko, a Rusia en ese contexto y a Venezuela? Primero veamos esta firma.
Putin y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, firman el acuerdo entre la Federación de Rusia y la República Bolivariana de Venezuela sobre la cooperación y asociación estratégica. Bienvenido. Gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Tengo buenas noticias. Estoy procediendo en este momento a firmar la ley aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia. Ya a partir de hoy, en unos minutos, al salir en Gaceta Oficial, es ley de la República. Agradezco mucho a la Asamblea Nacional que aceleró su revisión, su debate. Aquí está, aprobado. Hoy, día del cumpleaños del presidente Putin. Sí, el día de los respectivos felicitaciones al señor presidente. Bueno, ley de la República, bueno. El mejor regalo mucho. La Asociación Estratégica de Cooperación sólida, ¿no? Cada vez más sólida, cada vez más fuerte. Gracias, señor. ¿En qué estamos entonces? Sí, como vemos el mundo multipolar, ¿no? Yo te digo, la primera vez que escuché el concepto lo escuché de Chávez. O sea, porque en efecto, él ya en 2007, 2008, por ahí, ya él hablaba del mundo multipolar. Y para mí, en aquel entonces, era un concepto ajeno, ¿no? Era como mundo multipolar, ¿a qué se refiere, no? Y uno tenía como que tratar de empaparse en todo eso, ¿no? Yo creo que América Latina, por hablar, pero lo mismo podemos decir de África, de Asia. América Latina nunca va a poder ser soberana e independiente por completo en un mundo no multipolar. O sea, eso está atado. Y eso es algo incluso que para mí trasciende las ideologías. Es decir, que me encantaría, lo que pasa es que es bastante difícil porque la derecha latinoamericana está muy supeditada al imperialismo, cosa que no pasa en otras derechas, que son como peculiares en Europa, por ejemplo, y son más nacionalistas. Claro. La derecha latinoamericana, lamentablemente, es súper entreguista, entonces no entiende eso, pero es como, ni siquiera ustedes van a poder hacer un proyecto verdaderamente soberano de derecha, no importa, o sea, igual que ustedes quieran, pero no lo van a poder hacer, sino eso en un mundo. Siempre van a tener que estar pidiéndole permiso a la Casa Blanca. Y este es un fenómeno que se ve mucho con los cambios de gobierno en la Casa Blanca, que entonces tienes, por un ejemplo, ¿no? Tienes a Bukele cuando está Biden, que Bukele ahí es la soberanía y no sé qué y tal. Y cuando le ponen a un presidente en la Casa Blanca de su gusto, ya deja de hablar de soberanía y hace lo que le dicten desde allá, etcétera, etcétera, ¿no? Y se pone ya de alfombrita directo. Y ese es un fenómeno que está en gran medida atado a la falta, a que la multipolaridad todavía no se ha asentado todo. Está avanzando muchísimo, ¿no? Pero simplemente el hecho de que, y por eso están como avanzando las alianzas con Rusia, con China, porque son países que simplemente cumplen algo muy sencillo, que es, no me importa tu modelo. Claro. Tu modelo puede ser el que sea. Yo, ¿quién soy para imponerte un modelo? ¿Quién soy para decirte que tu cultura está equivocada, que tu manera de entender las relaciones humanas, sociales, etcétera, es la incorrecta y la mía la correcta? Eso Estados Unidos y la Unión Europea no lo entienden. Ellos es siempre, si quieres que seamos socios, primero tienes que hacer esto y esto. Y eso se está volviendo también en su contra, porque muchos países, incluso algunos que, como digo, no están situados, digamos, en el lado izquierdo de la historia en América Latina, están empezando a decir, oye, pues los chinos se puede trabajar con ellos. Oye, pues los rusos se pueden trabajar con ellos. A ellos no les importa, no me imponen un modelo, ¿no? Entonces, creo que todo eso va a terminar llevando a que la multipolaridad se termine volviendo. El otro es insostenible. Ahora, el proceso no es rápido, no es que lamentablemente no se va a dar en un par de meses, en un par de años. Yo creo que es todo un proceso y que, bueno, el imperio va a morir matando. O sea, eso, porque toda la hegemonía occidental se basa en
tener a los otros países Pero sojuzgados, ahorita pareciera ¿no? que no tienen nada más que ofrecer sino guerras, ¿no? Sí. O sea, no tienen cuál es el futuro, la propuesta del Occidente, no lo sabemos. Porque lo que están haciendo los países que apuestan al multilateralismo es cumpliendo la Carta de Naciones Unidas. Exactamente. Sí, sí, algo tan básico. Ahora, ¿qué piensas tú del discurso de Trump? Porque uno a veces, o sea, yo lo escucho y a veces lo leo para ver, siempre es paradójico, siempre es contradictorio. Sí. ¿Tú crees que eso tenga alguna intencionalidad? Yo siempre cuento una anécdota con eso, con Trump y todo lo imprevisible que es. Una vez vi una noticia que pasó relativamente desapercibida, la vi en la web de RT en español precisamente, ¿no? Que era que los asesores de Trump esto lo reportaba, no me acuerdo qué gran medio estadounidense, ¿no? No era que ellos lo habían dicho públicamente, pero viendo cómo funciona todo te lo puedes creer sin ninguna duda. Los asesores de Trump decían que ellos mismos no cumplían las órdenes que decía Trump si no las daba 2 veces. Porque como él dice una cosa ahora y después dice la contraria, entonces ellos decían, bueno, cuando dice una cosa, vamos a hacer esto, vamos acá, tal, ahí, los otros ahí... No, eso lo dijo por decir. Entonces, cuando él lo dice 2 veces, es que ellos dicen, ok, iba en serio. O sea, ni siquiera su círculo de asesores sabe cuándo él está diciendo algo de verdad, porque cree que es el camino a seguir, o cuando está simplemente hablando por hablar, ¿no? Entonces, el discurso de Trump, el personaje es incomprensible, ¿no? A mí muchas veces la gente me pregunta, ¿no? Por haber vivido en Venezuela y por el análisis del programa. ¿Y tú crees que va a atacar Venezuela? Y yo digo, yo no le veo sentido, pero es Trump. Claro. Entonces, puede pasar, es impredecible. Yo así como fríamente digo, ¿qué ganaría? Tiene ya otros frentes abiertos, a quien verdaderamente le interesa es China, o quien quiere destruir de verdad es China, es su ogro personal. Entonces se va a meter en otro lugar militarmente, pero después digo, es Trump, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Sí, pero fíjate que ese discurso confuso es muy útil para algo que dice un intelectual puertorriqueño que se llama Ramón Gorfogel, un amigo, ¿no? Él dice, mira, lo que pasa es que ese imperio sabe que está haciendo aguas y la élite que gobierna ese imperio no quiere irse. Entonces están tratando de resetear el mundo a su medida y por eso es que ese discurso uno no lo entiende y por eso es que es impredecible, pues porque está actuando en medio del caos. Sí. Pero en eso simplemente... derrumba las instituciones. El propio discurso de Donald Trump derrumba las instituciones. Y si derrumba las instituciones, tú no tienes asideros, no tienes ¿cómo llaman? El orden basado en reglas. Sí, no existe, ¿no? Sí, Yo creo que hiciste un contenido en estos días sobre ese tema, ¿verdad? Sí, siempre lo del orden basado en el mundo basado en reglas, ¿no? Siempre lo mencionamos, porque lo ha mencionado el presidente Putin también muchísimas veces, porque son unas reglas que nadie conoce, nadie ha visto, y son de libre elección, ¿no? Entonces ellos a ti sí te las aplico, pero no me las aplico a mí. Por ejemplo, Trump amenaza a los que le compren cualquier cosa a Rusia. Y Estados Unidos le sigue comprando cosas a Rusia, ¿no? En menor medida que en 2022, pero sigue comprando, ¿no? Entonces es como que si tú compras esto a Rusia, sanciones. Oye, pero lo estás comprando tú también. Bueno, pero yo soy de Estados Unidos y sí lo puedo hacer, ¿no? Entonces la Unión Europea es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces todo lo van haciendo con unas reglas que ellos imponen a los demás, pero ellos son los primeros en incumplirlas, ¿no? Entonces eso es lo que más daño está haciendo a todas las instituciones multilaterales que te puedas imaginar, porque es incluida la ONU, ¿no? O sea, es la doble moral, la selección de para ti sí vale la regla, pero para mí no. Entonces todo el mundo lo ve. Lo que ha pasado desde 2022 es que no es que se ha descubierto algo nuevo, pero las caretas se han caído con tanta violencia, ¿no? O sea, así como ¡plac! Al suelo, ¿no? De todo así, sí. No, porque son las reglas, la carta de la ONU, y todo se ha caído como a la forma más evidente. Entonces ahora estamos
en unos momentos, así citando a Gramsci, muy extremadamente gramscianos, ¿no? Sí. Donde un viejo mundo no termina de morir y el nuevo no termina de nacer, y ahí es donde surgen los monstruos, ¿no? Bueno, para ti y para mí que somos periodistas es muy interesante. O sea, uno, Sí. aunque sea caótico, aunque sea complicado, uno agradece este momento porque la humanidad, porque además somos optimistas, ¿no? Sí, sí, La eso humanidad siempre. tiene que avanzar, ¿verdad? Sí, Tiene sí, que avanzar hacia otro mundo. Mira, quiero que hablemos de dos noticias que has trabajado, ¿no? Y que va muy bien con todo ese tema, tiene que ver con la agresión a Venezuela, pero que son tan absurdas que es insólito que se posicionen como información y que den pie a acciones jurídicas, diplomáticas y acciones de guerra, ¿no? Uno es el bombardeo a lanchas, es decir, botes de pesca, que no sé qué dimensión tendrán, pero son unas pequeñas embarcaciones de pesca artesanal que sirven extrañamente a Donald Trump para que él diga que está luchando contra el narcotráfico y que va a salvar a su sociedad del narcotráfico. Y la otra es el Premio Nobel de la Paz, que obviamente uno se tiene que reír. Pero no hay de otra. Da risa, pero no es una cosa sencilla, ¿no? Vamos a hablar de esos temas, pero primero quiero que escuchemos esta defensa de nuestro embajador ante Naciones Unidas, Samuel Moncada. Esto fue ante el Consejo de Seguridad. Toda la falsa narrativa sobre el tren de Aragua primero, después sobre el narcoestado venezolano, bueno, allí está demostrada por nuestro embajador. Hay un asesino rondando en el Caribe, un asesino que busca excusas para fabricar un conflicto. El gobierno de los Estados Unidos ha reconocido que a miles de kilómetros de sus costas ha bombardeado 4 pequeñas embarcaciones en el Caribe, asesinando a 21 civiles desarmados que nunca representaron una amenaza para su seguridad nacional. Esto no es defensa propia. Estos son ejecuciones extrajudiciales. Las acciones y la retórica guerreristas del gobierno estadounidense señalan objetivamente que estamos ante una situación en la cual es racional pensar que en el muy corto plazo se va a ejecutar un ataque armado contra Venezuela. Por eso estamos aquí, porque este Consejo de Seguridad dispone de los medios necesarios para evitar que se agrave aún más la situación. Estamos aquí para evitar la comisión de un crimen internacional. La paz de la región está en grave peligro por una ficción impulsada por un gobierno belicista y desesperado por atacar a toda una nación y a un pueblo. Estados Unidos está desesperado por controlar todas las fuentes de petróleo del mundo y cree que el petróleo de Venezuela les pertenece. Su adicción desesperada lo lleva a violar toda norma del derecho internacional. Así lo vimos en Irak, en Siria, en Libia, en Afganistán. Pero este es el momento de evitar una guerra contra Venezuela. Nuestro país siempre ha estado y estará dispuesto a dialogar con el objeto de superar por la vía política y diplomática cualquier dificultad para preservar a nuestra región como una zona de paz. Señor presidente, a la luz de todo lo anterior, creemos que es el momento indicado para que este Consejo de Seguridad cumpla con el mandato encomendado por la Carta de las Naciones Unidas y que evite una catástrofe que puede convulsionar a toda la región por generaciones. Por ello, proponemos a este órgano las siguientes 3 acciones concretas. Primero, que se determine la existencia de una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales por la actual escalada militar del gobierno de los Estados Unidos en el Caribe. Segundo, que se adopten las medidas necesarias para evitar que la situación sobre el terreno se agrave aún más. Y tercero, que se apruebe una resolución del Consejo de Seguridad en que todos sus miembros, incluyendo Estados Unidos, se comprometan a respetar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Solo estamos pidiendo el respeto de la Carta de las Naciones Unidas. Escuchemos ahora a nuestro coancla de Cintrún y Maña, el capitán Diosdado Cabello Rondón. Venezuela se caracteriza por ser un estado de paz. Somos una nación pacífica, somos una revolución pacífica, pero armada. Hemos pasado a otra fase, todo el pueblo en armas,
todo el mundo sabe defender en su terreno. Si usted es agricultor, defiende sembrando. Si usted es maestro, defiende educando. Si es periodista, defiende haciéndolo como lo estamos haciendo Mirko y yo. Pero todo el mundo sabe cuál es su lugar en caso de cualquier contingencia. Venezuela utiliza todos los mecanismos diplomáticos para evitar siempre algún conflicto, no solo en territorio venezolano, sino en cualquier lugar del mundo. Venezuela se ha caracterizado siempre en revolución por tener una diplomacia de paz. Recordemos cómo eran utilizados los diplomáticos venezolanos en otros tiempos, ¿no? Por ejemplo, en El Salvador, donde desde la Embajada de Venezuela se crearon escuadrones de la muerte. Sí, era presidente aquel señor que llamaban Luis Herrera Camping, gente que no tenía escrúpulos de ninguna naturaleza. Con el comandante Chávez nosotros entramos en una nueva fase. Primero, la no injerencia, no metemos en los asuntos de nadie, pero además una diplomacia de paz, donde nuestro presidente Nicolás Maduro tuvo casi 7 años de canciller, una escuela, y ante todas las instancias nosotros hemos presentado, utilizamos la instancia de la ONU como corresponde, para que si alguien no tenía claro la agresión, el asedio contra nuestro país, lo tenga claro en todo el mundo. Nosotros nos está atacando, nos está asediando, amenazando el imperialismo norteamericano. Ni siquiera ellos lo niegan, lo reivindican como un hecho de ellos. Además, sabe el mundo entero que las premisas que usan son falsos positivos. Estas instancias es para que si alguien no tiene la información, la tenga. Y la exposición de nuestro embajador allí, ahí tienen varias clases para estudiar. Clara, precisa, puntual, concisa, pero sobre todo, la verdad. Bueno, Mirko, Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado. ¿Te sorprendió? La verdad que sí, porque yo me enteré como unos media hora antes, porque un compañero de la página web utiliza como medidor de posibles noticias las páginas de apuestas en Estados Unidos, Ajá, ¿no? okay. Y entonces, de repente, como media hora antes, ya estaba en 20% y era... Yo pensando, deben ser sus bots, ¿no? Y andábamos bromeando ahí, sus bots, que no, pero bueno, ya hay que pagar, son páginas de apuestas, ¿no? Y de repente ya subió y todos los demás nadie levantaba de 5 y ya estaba en 20. Eso fue como, debe haber habido alguna filtración, ¿no? Sí, evidentemente me sorprendió y bueno, en el video que hicimos al respecto, tenía como dos análisis que podías hacer de la noticia. Y los nominados al Premio Nobel de la Paz 2025 son Donald Trump, Volodymyr Zelensky, la OTAN, María Corina Machado. ¿Están seguros de que no se equivocaron de tarjetas? Es que ya me da miedo leer una que diga Benjamín Netanyahu. Ay. Porque lo primero que uno piensa es, esos premios ya sirven para poner fichas geopolíticas en el tablero, ¿no? Entonces se lo doy a un opositor venezolano, además de las características de María Corina, que abiertamente creo que ella lo negará en público, pero en privado te va a decir, sí, ella es una agente estadounidense desde hace largo tiempo. O sea, es como muy descarada la cosa, no creo que le avergüence a ella reconocerlo en privado. No, y en público tampoco, ¿no? Sí, según el momento, ¿no? Con un par de cervezas, yo creo que te dice eso. Bueno, eso sirve para justificar, entre muchas comillas, después cosas, ¿no? Y entonces es como que dices así, miren, hicimos una operación contra los militares del país que oprime a la Premio Nobel de la Paz. Sirve para eso, o sea, realmente eso. Entonces, por ese lado es un nivel de preocupación lógica, ¿no? Pero por el otro lado es también, y lo que veníamos conversando, es otra muestra de la capacidad de los tótems del norte global de destruir sus propios, ¿cómo se dicen? Sus propias vacas sagradas, ¿no? Porque igual que destruyeron el deporte con lo de los rusos no, israelíes sí, igual que destruyeron los medios de comunicación, o sea, la credibilidad de censura para estos no. Bueno, con esto es otra vez decir, el premio Nobel ya venía desprestigiado. Sí. Pero creo que había un límite y esto fue un poco como ya mucho con demasiado, ¿no? Como es la gota que rebalsa el vaso, o sea, ya fue como, no, vale, ¿quién va a creer en eso ahora, no? Entonces es como que ellos mismos, con tal de no darle, con tal de seguir sus intereses, terminan dando una imagen bien patética que fuera de los fans mariacorinos, nadie en el mundo, ni siquiera personas que a lo mejor no simpatizan con la revolución bolivariana y tal, pero esta mujer, incluso dentro de la oposición venezolana durante muchos años, era vista como la loquita. Sí.
O sea, era siempre Lalo. y Lalo, ¿no? Y los medios, por ejemplo, hegemónicos. No lo decían, de no, se tal- lo decían los diputados de la Asamblea. yo no lo estoy Exactamente, diciendo, exacto. por eso, o sea, era así. Y tú veías los medios hegemónicos para nada prochavistas y siempre era Capriles es el serio, no sé qué, hasta Leopoldo te lo intentaban vender, pero esta era la loca atada a Washington, ¿no? Entonces le dan el premio a ella, bueno, realmente preocupa, pero al mismo tiempo esta gente se sigue autodestruyendo, Internacionalmente ¿no? también se vio como demasiado. Sí, quien conoce mínimamente, porque a lo mejor hay países que no están tan pendientes, pero quien conoce mínimamente América Latina, sí, Ahora, el tema de las siente apuestas así, es ¿no? importante, eso que dice Mirko, porque ha generado una investigación de las autoridades, los administradores del premio Nobel, porque sorpresivamente, horas antes Sí. de la decisión, esas apuestas comenzaron a subir, ¿no? Y comenzaron a subir, yo me imagino que ya hay dinero de por medio, o sea, apuestas. Sí, sí, son apuestas. Y sí, ahí, sí, sí. mira, se ratifica algo que nosotros siempre decimos, y que bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí en Moscú, estamos tratando no con una oposición, estamos tratando con un clan, ¿verdad? Con una élite que de tanto negarse a entregar sus privilegios, sus antiguos privilegios, porque la familia de la señora Machado era la dueña absoluta del el procesamiento del hierro en Venezuela. Si usted iba a hacer cualquier edificio, cualquier casa, cualquier construcción en Venezuela, la cabilla tenía que comprársela a la familia de ella, entre otras cosas, también la electricidad. Entonces, bueno, de tanto negarse a perder esos privilegios, se fueron vinculando con elementos del crimen internacional. Y entonces estamos hablando de personas impresentables que están vinculadas al crimen, que ya no se pueden zafar, porque si tú te metes en esa mafia internacional ya no te puedes zafar. Y aquí se notó, entonces terminó desprestigiando al Premio Nobel de la Paz. O sea, que decimos, el que se mete con Venezuela se seca, decimos nosotros allá. Pero no, en este caso no es contra Venezuela, es contra la nobleza del pueblo venezolano. Entonces, mira, y la otra noticia es el tema del supuesto narcoestado, ¿no? Sí. Ahí está lo que dice el embajador Samuel Moncada, pero tú que sigues noticias internacionales, ¿hasta qué punto puede esa información o esa narrativa posicionarse en el imaginario de los periodistas, de los usuarios en Europa? O sea, ¿alguien cree eso? Porque nosotros lo vemos desde Venezuela y nos parece absurdo, pero ¿alguien lo cree? Lamentablemente yo creo que a veces ocurrió con las armas de destrucción masiva, ¿no? O sea, como era que fue un invento y después ellos dicen, pues no era así, perdón, ¿no? Después de arrasar con todo un país. Creo que ahora hay más posibilidades de informarse, quien quiere, que las que había en 2003, ¿no? Que el internet era más o menos primitivo, las redes sociales casi no existían, etc. Pero yo creo que sí, esa narrativa la hacen porque se justifica, además Estados Unidos, con justificarse dentro de su población, básicamente va bien, digamos, ¿no? Lo que diga Europa no les importa tanto. Entonces sí es peligroso porque es un discurso que no tiene ningún sentido. Y tú agarras otra vez, los datos duros, ¿no? De cualquier agencia antinarcóticos de cualquier lugar, incluso las estadounidenses. O sea, las estadounidenses no han... Las de la DEA. Por eso, exactamente. Tú agarras todos los datos y es el narcotráfico, si hablamos fundamentalmente de cocaína, la cocaína es colombiana, va por el Pacífico en su gran mayoría, digamos, ¿no? Y entra a través de México. No tiene nada que ver con lanchas motoras en aguas internacionales, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? Pero todo esto lleva a la impunidad de Estados Unidos, que hace lo que le da la gana, porque lo que está haciendo es ilegal desde todos los puntos de vista, ¿no? O sea, esos son asesinatos extrajudiciales en aguas internacionales y en algunas ocasiones en aguas de otros países, ¿no? Entonces, eso objetivamente es un crimen internacional, pero bueno, ahí no pasa nada, ellos lo siguen haciendo. Y que además lleva a ciertas consecuencias que es, ok, si esa es tu manera de enfrentar el narcotráfico, deberías empezar a hacer lo mismo dentro de Estados Unidos. Digo, siguiendo tu discurso, ¿no? O sea, si la vaina se arregla a bombazos, arregla también. Ayer me pasaban justo un artículo que dicen que el 80% de los delitos de narcotráfico dentro de Estados Unidos los hacen estadounidenses.
Sí. O sea, todo Y ese el discurso de que son los 86% del dinero del extranjeros narcotráfico se queda dentro de se Estados queda en Unidos. Estados Unidos, exactamente. El precio de la droga de Colombia es 10 veces mayor en Estados Unidos, todo el beneficio de ese narconegocio. Realmente en uno de estos videos lo llamamos con un poquito de mala onda, narcodemocracia, ¿no? Porque como ellos se ven como democracia, es, ok, serán democracia, pero son narcos. Son narcodictaduras. Exacto, ¿no? Entonces, hay muchísimos estudios como hablan de cómo en la crisis del 2008 fue el narcotráfico lo que terminó de sujetar y que no se terminara de derrumbar todo el sistema financiero estadounidense, porque ellos viven del dinero negro del narcotráfico, ¿no? Entonces, pero otra vez, ellos tienen sus medios, tienen su no sé qué para crear una narrativa y que Europa occidental mire para otro lado y en Estados Unidos digan, ay, sí, es que los venezolanos son los que nos traen las drogas y se lo merecen. Lamentablemente, tienen el poder para hacerlo, ¿no? Se van a encontrar con los venezolanos. Sí, y les va a ir mal. Y les va a ir mal. Porque el que se mete con Venezuela se seca. Se seca, tal cual. Mirko, ¿qué le dices a los venezolanos en este cierre de entrevista desde aquí, desde Moscú, desde este frito sabroso que estamos aquí? ¿Qué le dices a los venezolanos en este contexto? ¿Qué le dices? No, yo creo que, o sea, Venezuela está dando una muestra de unidad y de fuerza y de determinación, ¿no? Realmente todo el proceso que ha sido la revolución bolivariana le devolvió a los venezolanos un sentido del patriotismo, de la soberanía, de la independencia, que realmente yo lo hablo con personas de otros países y siempre es como la envidia, ¿no? O sea, de otros países de América Latina y dicen, wow, ¿no? Porque tienen un nivel de conciencia, ¿no? Que se ve en pocos lugares en América Latina. Bueno, Trump nos ayuda también allá. Sí, a Trump, la cohesión del alma nacional. El presidente ahora tuvo una actividad ya cerrando un ciclo por todo el país de instalaciones de los consejos nacionales de defensa, de paz y soberanía. Extraordinario, todos los sectores se han unido allí. Sí, han conseguido eso, pero eso no solo se consigue porque también pasó en Brasil, ¿no? Cuando cuando Trump habló de los aranceles, consiguió unir eso, ¿no? Pero Venezuela es distinto, porque ya tiene un nivel de cohesión y de conciencia muy alto, ¿no? Y eso va a ir a más, Que ¿no? tú ayudaste a contribuir, tú contribuiste con ese nivel de conciencia porque trabajaba en el Ministerio de Comunicación. Venezuela fue mi escuela política en muchísimos aspectos. Ahí, antes cuando me preguntabas por qué en 2022 yo me quedé acá, en gran parte fue por mi aprendizaje en Venezuela. Había amigos acá que me decían medio en broma, me decían, Mirko, pero tú eres medio pavoso, estabas en Venezuela y les pusieron sanciones, y te vienes a Rusia y les pones sanciones, ¿no? Y yo decía, vamos a evaluar este tema. Yo decía, no, yo no es que sea pavoso, yo es que de alguna manera me muevo en coordinación con la geopolítica mundial, ¿no? Y estoy en los lugares calientes, digamos, ¿no? Termino cayendo en un lugar caliente. Pero sí, Venezuela para mí fue una escuela en muchísimos, en aspecto audiovisual, en aspecto político. Yo en el Ministerio de Comunicaciones fui director creativo. Coincidimos en una época, digamos, ¿no? Y sí, y ahí aprendí un montón. Fue muy divertido, tengo que decir. Era sabroso trabajar ahí porque además era el nivel de libertad, de creatividad, de poder atreverte a hacer cosas súper atrevidas que a mí me sirvieron también aquí. Estábamos cumpliendo con la máxima de Simón Rodríguez: o inventamos o erramos. Exactamente. Y es vigente en este momento. Sí, más siempre. Que nunca ahora. Mira, hay una pregunta personal para irme ya. ¿Aprendiste a bailar tambor? No. No, lamentablemente. No, mira, yo tengo una incapacidad genética para el baile. Yo no bailo ni tango. Nací en Argentina, no bailo ni eso. Pero sí que salí yo enamorado de la música venezolana. A mí me encanta el joropo, todo lo que es la música llanera. Me encanta. Todas las manifestaciones culturales ahí. No, yo es que simplemente, o sea, bueno, Ali Primera, el cancionero de Ali Primera. Hace poco vi la película también ahí, me encantó. Canciones ahora, es que no sé si lo puedo decir al aire, ¿no? Sí, pues, hay una que me encanta, que es la de Soy el propio jalabolas. Esa me encanta, que es la burla de un jalabolas. Soy el propio jalabolas. Esa me encanta. Ahí. No sé si van a poder poner un pitido, se puede decir, ¿no? Bien. Pues esa la recuerdo como entre muchas, es muy divertida. También me gusta, por ejemplo, la canción del Espanto,
me encanta. La de Carota Ñema y Tajá, me encanta, digamos, ¿no? Tenía los ojos exacto, sí. Y me encanta también porque es una burla de los rumores, ¿no? Cuando lo piensas, ¿no? De cuando se dice de algo y nadie sabe decir, pero todo el mundo lo dice, ¿no? Entonces hasta tiene su toque geopolítico también de alguna forma. ¿Y alguna comida de Venezuela haces aquí? No, aquí no, o sea, cuando estoy en Venezuela sí me vuelvo loco. Las veces que he ido desde que vivo acá, voy y me busco mi reina pepiada. La reina pepiada, además, así, ya que estamos en cosas personales, la descubrí en un Aló Presidente. Chávez estaba hablando de unos agentes de la CIA, que además justamente ahora estamos con que están con el permiso de intervenir, como que no lo tuvieran antes, pero Por bueno, favor. en fin, ahora tienen el permiso público, ¿no? Antes era discreto. Bueno, en un programa él estaba hablando de unos agentes infiltrados y entonces Chávez dijo, mirando a cámara, sabemos dónde se comen las reinas pepeadas. Muchos y yo, ¿qué es una reina pepeada? ¿No? Y me puse a averiguar y entonces probé una reina pepeada y me encantó. Me encantó la reina pepeada, sí. Bueno, Mirko, ya sabes que nuestro corazón venezolano está aquí contigo también siempre. Te seguimos desde allá, te admiramos y agradecemos mucho este tiempo que nos diste aquí. También agradecemos a RT, cerramos el programa con este mismo sentimiento, que somos hermanos a pesar de la distancia, que estamos viendo ese mundo posible y que sí, yo también soy optimista, lo vamos a consolidar para nuestros hijos. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Tú no sabes decir sin truco ni maña en ruso? No, mi ruso es bastante básico, ¿no? Truco no. Pero ya lo tenemos por ahí, ya lo vamos a... Focus es truco de magia, focus en ruso, sí, pero maña no sabría, no, ya... Bueno, nos vamos con esta canción de Iván Pérez Rossi, Tun Tun, ¿quién es? Gente de paz. Chao, hasta el próximo viernes. ¿Quieres gente de paz? Ábranos la puerta que ya es Navidad. ¿Quieres gente